Buenos días, feliz año nuevo y bienvenidos a su programa de radio por internet La Cura por la Palabra, transmitido como cada martes a las 11 de la mañana por el Facebook Live de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Recuerden que podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y en Spotify y que, como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestros canales de Facebook, Instagram, Spotify y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre es un placer tenerlos aquí. Y el día de hoy conducen Luisette González. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y su servidora Sandra Lara. Y agradecemos a nuestro querido Alan Belcedo que nos acompaña en controles como cada martes. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra querida invitada, la candidata psicoanalista Eleonora Ramal. Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Y feliz año. Gracias, igualmente. Bueno, pues estamos muy contentos de iniciar el año con este tema que teníamos pendiente desde el año pasado, ¿verdad? Sí. Entonces, a darle. Y les recordamos que tenemos revista para regalar como cada semana. Recuerden que la dinámica es que desde el día de hoy hasta el domingo de esta semana vamos a revisar este post de este programa y a revisar quiénes son los participantes. Para participar tienen que poner el comentario "quiero la revista" y el hashtag de La Cura por la Palabra. Realizaremos el sorteo con las personas que cumplieron el requisito el próximo programa y pues anunciaríamos ese día quién fue el ganador o ganadora. Y después nos pondremos en contacto para que pasen por su revista aquí a la asociación. Bueno, en el sorteo del podcast pasado no hubo ganadores, todos se fueron de vacaciones, pero esperemos que para este, sí, que para este ya regresen. Ajá. Exacto. Y bueno, yo les voy a leer tantito de lo que se me fue ocurriendo y a ver por dónde quieren ir, ¿eh? Va. El programa del día de hoy trata sobre las colecciones, pensando en cualquier conjunto de objetos que tienen algo en común a los cuales una persona confiere de un valor o cualidad que la lleva a seleccionarlos y pues juntarlos, ¿no? Y yo tenía la duda, si alguna vez tú, persona que nos escuchas de aquel lado, has tenido alguna colección o conoces a alguien que coleccione algo. Pienso que ya sea una colección pública o privada, una colección implica la capacidad que tenemos los humanos de cargar con significado objetos y elementos de la realidad. Y ya que somos seres simbólicos y aquí somos psicoanalistas, pensemos qué del inconsciente puede estar puesto en lo que se llega a coleccionar y cómo estos objetos pueden hablar de una parte de nosotros mismos. Coleccionar no es igual a acumular, y algo de la subjetividad está puesto en ambas conductas. Pensemos juntos sobre este tema tan amplio y de la vida cotidiana. Y más ahorita que muchos hicieron su limpia de Año Nuevo, vamos a ver de qué no se deshicieron. Pues por donde quieran. Yo. Pues sí, teníamos ya este tema pendiente desde el año pasado que lo estuvimos platicando Sandra y yo. Y yo, la verdad es que ayer me ponía a ver mi librero, ¿no? Que decía, bueno, se podría decir que colecciono libros, pues no sé. Más bien quizás es que me gustan mucho y pues sí, al final podría ser por la cantidad de una colección, pero creo que los libros van por ahí, por otro tema, ¿no? Pero yo me preguntaba como que ¿cuándo se puede decir que ya tienes una colección de algo, ¿no? Porque uno puede comprar muchas cosas que le gustan y sin embargo no coleccionar eso, ¿no? Porque vas desechando las que dejas de usar, ¿no? Claro. Por ejemplo. Hablando de las limpias de Año Nuevo, ¿no? Pero me preguntaba eso, ¿cuándo se puede decir que uno colecciona algo? Y como bien dice Sandra, ¿qué dice de uno esa colección, ¿no? ¿Para qué lo tienes? ¿Cómo empezaste a coleccionar eso? ¿No? Y yo pensaba, pues obviamente, yo se podría decir que colecciono arte, ¿no? Porque pues tengo una colección de grabados, pinturas, no nada más mías, sino de otros artistas, ¿no? Sin embargo, pensaba yo como en los grandes coleccionistas de arte, ¿no? Cómo invierten millones y millones en arte y la transición me parecía muy interesante como pensar en eso, ¿no? Como coleccionar algo y la transición de ser un coleccionista, ¿no? Como que eso transforma ese coleccionismo en alguien que es ya un coleccionista, ¿no? O sea, la transición de coleccionar objetos a ser una persona,
¿no? Y pensaba como metapsicológicamente como en el ello y el yo, ¿no? Como en cosas que a lo mejor hace uno como por impulsividad. A mí, por ejemplo, hubo una época en que me encantaban los pitufos chiquitos y los llevaba a todas partes y les tomaba fotos y me preguntaban, ¿y por qué les tomas fotos? Yo no sé, o sea, como que me gusta como tomarles fotos y ya después haré algo con esas fotos, ¿no? Era una cosa más como artística. Pero pensaba en esto de cuando uno hace algo por impulsividad y empieza, digamos, como a acumular cosas, ¿no? Que ahorita lo decías, la gran diferencia entre coleccionar y acumular, ¿no? Que ya me parece como ya una conducta a lo mejor un poco más impulsiva, o quizás hasta obsesiva, que tiene que ver más con el impulso del ello, ¿no? Pero siento que como lo pensaba yo, ¿cómo sería metapsicológicamente esto de ponerle el deseo a un objeto, ¿no? Porque al final cuando uno compra un objeto que le gusta mucho y decide coleccionarlo, sí. Es porque el deseo se va replicando, ¿no? Se va como reafirmando. En el siguiente objeto se reafirma otra vez el deseo. Por ejemplo, yo pues pienso en el arte, ¿no? Un cuadro, pues te gusta muchísimo y lo adquieres y lo pones y lo admiras y después te gusta otro y después te gusta otro y el pasado no te deja de gustar, ¿no? Sino que simplemente el deseo se replica y se reafirma, ¿no? Se va como reafirmando en cada objeto que tú pues le pones un valor pues muy, muy, pues ahora sí que un gran valor, ¿no? Porque es algo que no satisface ese deseo, sino que sigue el hambre por más, ¿no? Y pensaba justo en esa transición, ¿no? De cuando se convierte uno ya en coleccionista de algo, porque ha puesto su deseo y digamos, como algo más concentrado y más estructurado en un objeto, ¿no? Sí. Que eso ya sería como, a mi punto de verlo, como una colección, ¿no? Algo en lo que tú pones tu deseo y ese deseo se replica y se multiplica y a la vez se reafirma. Así es ayer como yo me lo imaginaba, ¿no? Pero me parece que es algo que es interesante como a pensar desde diferentes perspectivas, porque uno como psicoanalista, ustedes bien lo saben, como que tiende a querer explicar todo a través del psicoanálisis, ¿no? Y a mí me parece como una curiosidad psicoanalítica, ¿no? Como que vemos un fenómeno en la vida, en el exterior y decimos, ¿esto qué será, no? Y empieza uno a hacerse teorías psicoanalíticas del fenómeno. Entonces, creo que de ahí nació mucho la curiosidad por este tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esto de coleccionar? ¿Qué pasa con las personas que acumulan cosas? ¿Qué pasa con las personas que de repente les entra el ímpetu de sacar y sacar y sacar y sacar y sacar, y se quedan así como, que es una cuestión también como, pues muy yoica, ¿no? O sea, como de que tiene que ver con la estructura del yo. Sí. Fíjate, yo lo que pensaba, porque a mí después de que lo platicamos, ya es la segunda vez que pongo este ejemplo, pero fui a la Ciudad de México y mi hermano me llevó a un tianguis de antigüedades, porque nos gustan las antigüedades. Estábamos ahí dando la vuelta, ¿no? Pero a mí me sorprendió mucho, hablando de colecciones, una colección de un señor de teléfonos. Pero tenía desde teléfonos antiguísimos hasta un celular Nokia huevito, hasta un iPhone, o sea, una cosa así, ¿no? Sí. Y parte de lo que se anunciaba ahí el señor era pues que los vendía, obviamente, y además reparaba teléfonos, ¿no? O sea, teléfonos de cualquier año. Entonces yo, por lo que me resurgió es porque pues cada uno de los puestecitos estaba especializado en algo. Ajá. ¿No? O sea, había alguien que vendía teléfonos solamente y reparaba, bla, 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 teles, muebles, muñecas también, así unas viejísimas y juguetes, bueno, de todo tipo, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuál es la historia? O sea, ¿cuál es la historia que está detrás de la elección de ciertas personas por ciertos objetos? ¿No? O sea, porque como decías, yo pensaba que no es lo mismo acumular donde no importa qué acumulo. ¿No? Yo pensaba en patologías que se va viendo más grave cuando empieza a acumular basura, por ejemplo, ¿no? Objetos tirados en la calle, etcétera. Y que llega a una circunstancia ya pues excesiva en la que ya la gente no puede ni vivir, no se puede mover, que ya es insalubre, ¿no? Que ya nos hablan de una acumulación y de un desorden mental grande, ¿no? O sea, hasta, como decías, de no diferenciar
por qué me estoy llevando lo que me llevo, qué espacio es para mí, para vivir, qué utilizo, qué atesoro, qué guardo, qué es una exhibición, o sea, qué es estético, con un valor estético, que con un valor emocional y que tiene un valor utilitario. Exacto, sí. ¿No? Entonces yo pensaba en esa diferencia y me imaginaba, o sea, qué historia tiene una persona, como dices tú, que decide volverse coleccionista de algo que implica decidir qué objetos son los que va juntando, decidir que no acumula todo, sino que selecciona, ¿no? Ciertas cosas y además se empapa de conocimiento al respecto. O sea, pensaba todo un procesamiento detrás que no nada más es voy a juntar esto como dices tú, como impulso o como obsesión. Sí. ¿No? Porque también pensaba que tanto puede ser algo que me agarre en una obsesión y entonces ya no hay espacio para nada más en mi vida. Y todo se trate de acumular ciertos objetos, ¿no? Claro. Exacto, sí. Entonces me hace algo bien interesante también por lo que va pasando a lo largo de la historia, pues del crecimiento y de cómo a ciertas etapas uno va soltando ciertas colecciones, si quieres llamarlo así. O sea, pensaba en los niños, ¿no? O sea, justo ahorita les comentaba, alguien que conozco que durante su infancia coleccionaba ciertos juguetes porque le encantaban y le encantaba jugar con ellos, ¿no? Y fue de las últimas cosas que soltó en la adolescencia, así como... Porque como un objeto transicional, ¿no? También. al crecimiento dije, pues así es, aquí está mi infancia, ¿no? En estos objetos que eran ya una colección, así, ¿no? Claro. Con diferentes objetos y te contaba la historia, bueno, todo lo que tú quieras, a decir, pues ya ahorita ya no son parte de mi vida porque ya crecí y entonces voy a pasar a otra cosa, ¿no? Y yo pensaba cuántas veces podemos hacer eso sin ser coleccionistas. Exacto, sí. Sí, yo me quedé pensando, ahorita que decías esto de la historia que hay detrás, y cómo la diferencia entre acumular cosas y coleccionar cosas, porque pensaba en una persona que de pronto siguió, pero hacía todos los tianguis de antigüedades, de todo Guadalajara, para poder, como tener completa toda una vajilla de porcelana. Y entonces fue acumulando pieza por pieza, así siguiéndole la pista, para tenerla toda completa, pero además investigó de qué época era la vajilla, a quién perteneció, de qué familia provenía, o sea, como todo, y te contaba toda la historia. Y se volvió de verdad para esta persona, como toda una motivación y todo un impulso, o sea, pero lindo, o sea, se me hizo como muy bonito porque había como toda una historia detrás de esto, ¿no? Entonces, pensaba como en este lazo afectivo también y en esta cuestión también de que se vuelve algo muy apasionante, pues, e incluso un motor como de vida a veces para las personas, ¿no? Sí. Bien curioso porque esta persona sufrió una operación y entonces tuvo que estar en cama mucho tiempo. Pero el hecho de decir, es que necesito volver a caminar, o sea, necesito echarle ganas para volver a caminar, porque me faltan todavía 2 platitos, entonces, y ya me dijeron en qué tianguis está, ¿no? Pero es como termina la colección, pero es como, ¿y ahora qué más? Y entonces ahora le dio por irse a coleccionar, pero como unas tacitas de té, y como chinas, y entonces ahí anda detrás de eso, ¿no? Pero se me hizo como algo bonito, pues, porque en cambio en la acumulación, cuando tú hablas del desorden mental, es como una cosa que no tiene como un lugar, pues, para la persona, ¿no? Y que es simplemente como guardar, y sin ninguna utilidad, sin un lazo afectivo, o sea, sin una historia detrás, pues. Y acá no. Acá se vuelve algo que te va dando una motivación, pues, y que además vas aprendiendo muchas cosas. Yo veo, por ejemplo, a los coleccionistas de arte que ellos te platican de cada una de las obras que tienen y de toda la historia que hay detrás de esta obra, porque tiene, o sea, un valor sentimental para ellos también, pues. Sí, yo, ahorita que decías eso, pensaba como justo bueno, primero en el coleccionismo, ¿no? Como hay una serie de libros de arte que terminan con ismo, como esto, como este movimiento, ¿no? Por ejemplo, el fauvismo, el dadaísmo,
como épocas de la historia que tuvieron ese tipo de arte y que es como un movimiento, ¿no? Y pensaba el coleccionismo también como eso, ¿no? Como una etapa que, si bien se ha dado el coleccionismo desde los primeros brotes artísticos, pues ha habido quizás una efervescencia del coleccionismo como tal desde unos años para acá, ¿no? Y pensaba en la gran noticia que hubo hace poco del plátano pegado a la pared con una cinta masking tape que se vendió en Sotheby's en $6.2 millones y que fue como todo pues un asunto que se volvió viral y pues obviamente las críticas y como que decían, ¿por qué alguien puede comprar un plátano por $6.2 millones que lo acababan de comprar en el mercado ese día por 35 centavos, ¿no? Y este artista, Mauricio Catelán, obviamente lo que quería justo era burlarse del mundo del arte, ¿no? Como que sostiene su discurso artístico a través de esta pieza, a la hora que se vende, ¿no? Y que se vende en $6.2 millones y que el coleccionista ese mismo día se come el plátano, ¿no? Entonces, además. Es una cosa como muy, pues como con mucha, ¿cómo se podrá decir? Como con mucha subjetividad, ¿no? Exacto. O sea, las personas que de repente me dicen, es que ¿cómo es posible? Bueno, si ves tú el hecho concreto, ¿no? De llegar y pagar $6.2 millones por un plátano, pues claro que es ridículo, ¿no? Pero hay toda una subjetividad debajo, como en todo, como en todas las colecciones también, ¿no? Ahorita que decías esto de la persona que se me hace muy lindo, ¿no? Que se apasiona por algo y que va, la búsqueda, la motivación, el motor de buscar algo, que tiene obviamente algo muy subjetivo, ¿no? Y yo pensaba en este coleccionista chino estadounidense que compró el plátano, que al final es como algo que después se come el plátano, ¿no? Y es como esta obra es mía, ¿no? De cierta manera se subjetiva y la incorpora, sí, ¿no? Y se subjetiva y se individualiza de este mundo del arte, ¿no? Es como el mundo del arte puede ser extenso y yo pude haber pagado lo que sea por esta pieza, pero es mía, ¿no? Es tan mía que me la como. Claro. Entonces es como de cierta forma, me parece que aunque todos podemos coleccionar algo, esa colección nos hace únicos, porque es algo que nos gusta a nosotros, exacto, ¿no? Claro. Y que a lo mejor la gente no lo entiende y que a lo mejor la gente te dice, pero ¿cómo puedes pagar tanto por esa? Bueno, pues a mí me gusta, ¿no? Y pensaba justo ayer, como que se me vino, ahorita que hablabas de esto también me resurgió, como si será un poco como el reverso de lo ominoso, ¿no? Como siendo algo como muy familiar, que tiene algo de ominoso también, ¿no? Esto que cuentas de las tacitas. Sí, claro. Porque hay algo desconocido de la elección. Ajá, hay un enigma, ¿no? Sí. Hay un enigma, yo hasta pensé en Sherlock Holmes, ¿no? Como de esto de investigar y ver, o sea, como que surge toda una historia interior muy subjetiva que tiene que ver con un objeto inventado en la cabeza, ¿no? Porque es un objeto real, pero también es un objeto que uno se crea, ¿no? Claro. Y que persigue y que le simboliza seguramente muchas cosas, ¿no? Pero no con esta característica, como, o sea, sí como ominosa, pero no sé si exista como un reverso positivo, ¿no? O sea, que tiene que ver más con el deseo, con la pasión, como dices. Sí, es muy interesante. Fíjate, es que yo pensaba en esto, que sí hay algo, ¿no? Yo pensaba, no me acuerdo dónde lo leí, porque la verdad no me acuerdo, pero que algo decía del arte y que había una parte que tenía que estar oculta, que tenía que ver con lo inconsciente del artista o de la obra, ¿no? O sea, porque también es algo de lo ominoso que está ahí, ¿no? En la creación. Dice que al final no es parte del artista y de su proceso, no del arte, ¿no? O sea, a las personas al final les tiene que evocar algo y ya, sí. Punto. Pero yo pensaba en eso que queda ahí oculto de lo inconsciente, ¿no? De lo más inconsciente de uno, que tiene que ver también con las elecciones que hacemos en muchas cosas. Y yo pensaba como que tanto si hay una parte, como dices, como muy familiar, desplazada a estos objetos, porque tienen un valor muy subjetivo, ¿no? Pues es lo que nos hace únicos,
porque para cada persona va a significar algo diferente aunque coleccionen lo mismo, ¿no? O sea, aunque sean un coleccionista de vajillas de Luis XV, Ajá. no sé, pues para cada uno le está poniendo un valor distinto. Y si uno, yo pensaba, si fuera un paciente que llega a contarnos sobre una colección, pues uno lo que le interesa entender es qué parte de esa persona está puesta en esta colección. Exacto, ¿no? sí. ¿Cuál es el valor? ¿De dónde viene esa elección de ese objeto? O sea, ¿con qué va cargado? ¿Cuál es el deseo que está ahí? Como dices, que se lanza y se vuelve a lanzar, ¿no? O hasta en ese momento la utilidad de tener esa búsqueda de esos objetos. Claro. ¿No? O sea, porque yo pensaba, hay gentes, o habemos, que tenemos ciertas colecciones momentáneas y que también se abandonan, ¿no? Sí. Y de repente puedes volver a otra cosa, pero no es algo tan selectivo como, o tan que perdure por el tiempo. Yo pensaba como una coleccionista de arte, ¿no? Que pensaba que eso es lo que podría hacer alguien un coleccionista. Exacto. Que es algo que perdura en el tiempo y que es yo pensaba un interés no solamente subjetivo, inconsciente, sino hasta intelectual tal vez, o no sé, hasta su trabajo puede ser, ¿no? O sea, que ya abarca más partes de su vida, pensaba. Pero cuando uno va haciendo ciertas colecciones, en algunos momentos, o incluso no siempre se está haciendo una colección, pues yo pensaba que también hay una utilidad psíquica en ese momento para estar, digamos, haciendo esta transformación en esta elección de los objetos, ¿no? Y si fuera un paciente, volviendo a eso, que viene y nos platica sobre algo que a lo mejor en este momento le está llamando mucho la atención, ¿no? Así como, o que está con esta travesía de estar buscando ciertos objetos, pues uno lo que analizaría o estaría escuchando es qué de sí mismo está poniendo ahí o qué quiere decir sobre su mundo interno, ¿no? Así que pensando hasta en los sueños, ¿no? O sea, ¿qué simboliza ese objeto en especial? ¿Por qué tiene tanto valor en ese momento de la vida de la persona? Claro. O si fue una colección de la infancia, de la adolescencia, no sé, de cualquier momento de la vida, ¿qué valor tuvo en ese momento para esa persona? Y si lo sigue teniendo a lo largo de toda su vida, o si en algún momento decide desprenderse de ella. Yo pensaba todo lo que se pone de nuestra subjetividad en la manera como vamos armando pues nuestros espacios también, ¿no? Y nuestra vida. Si es una colección pública, ¿no? Algo que se muestra, o algo privado. Algo privado, hay colecciones privadas y que hay algunos coleccionistas que no se la muestran a nadie. Así es que ahorita me quedé pensando, como tú decías, en esta incorporación que hace este coleccionista del plátano, y pensaba que hay quienes tienen sus colecciones privadas y van y se pasan horas admirando, ¿no? Esta colección privada, pero que es solo para ellos. O sea, es un placer únicamente para ellos. O sea, no lo muestran a nadie. Sí. O sea, como muy, muy contadito, es como hasta te dicen, te voy a pasar a que veas mi colección privada de vinos, por ejemplo, ¿no? Y pero es así como muy, muy selectivo porque es como es mío, es mi espacio, es donde yo vengo aquí y contemplo y me quedo y absorbo, ¿no? De alguna manera como lo que yo veo de todo esto, pues, pero no es algo que yo muestro al público, ¿no? Sí. Sí, me hiciste acordarme de una película que se llama, muy buena, que se llama El Gran Postor o algo así, es de Jeffrey Rush, un actor así, muy, muy bueno, ya grandecito, pero él tiene una colección de retratos y es nada más de él, entonces él se dedicaba a evaluar arte y a conseguir piezas, entonces él evaluaba arte y de repente pues él obviamente hacía como esta trampa de decir esta obra no vale tanto, pero bueno, te la compro en tanto y resulta que sí era muy valiosa y se las quedaba, ¿no? Entonces tenía todo un cuarto lleno de retratos pero ahorita que decías eso, era de él, o sea, nadie la conocía, él era el que entraba y veía todos sus retratos.
Y pensé como en esto del fetichismo también, Sí. ¿no? Como puede ser un Sí, fetiche sí. también, porque él, digamos que empezó un poco como a renunciar a esta obsesión por su colección de retratos, precisamente por una mujer, ¿no? Porque se desplazó. Se desplazó, ajá. Sí. Hubo ahí un desplazamiento, ¿no? Sí. Y bueno, es una película muy buena. Pero pensé también en esto como de la mirada, ¿no? De la mirada de los retratos, como las fantasías de seguramente que lo veían a él, ¿no? Como estas cosas ya muy sutiles que se van descubriendo, como decías esto del paciente, ¿no? Como cuando llega un paciente y te platica que colecciona algo, como hay un aspecto muy peculiar de él puesto ahí, ¿no? Como una parte del yo se aboca en algo así, ¿no? Y es una parte, pues quizás que tiene que ver a lo mejor con la pulsión de vida, ¿no? De pues el simple hecho de el motor del que hablabas, ¿no? Sí, y yo me quedé pensando si habrá también colecciones que tengan que ver con la pulsión de muerte, porque pensaba yo en estas personas que coleccionan, pero cosas que han sido de asesinos seriales, por ejemplo, ¿sí? O sea, y que de pronto pagan así infinidad también de dinero, por estas, por el arma, por el cuchillo que utilizó, ¿no? Tal personaje, y que se quedan como en una cosa muy oscura, pues. O sea, porque a final de cuentas, no sé, yo me quedé pensando también que estos objetos pues guardan una historia, pues, ¿sí? Y también tú cuando haces una pintura, cuando escribes un libro, pues le impones algo de ti también. Entonces, todas las fantasías que hay detrás de estos objetos y qué es lo que la persona les evoca de pronto cuando están, cuando se ponen este objeto, ¿no? Cuando están cerca de ese objeto, o sea, como que me quedé pensando también en lo oscuro, ¿no? Esta parte como de pulsión de muerte que puede llegar a despertar también. O sea, y cómo se quedan pegados también en una cosa como de fetichismo, ¿sí? Pero más desde un lado negativo, pues no desde una cosa de motor de vida y que te da algo bueno, pues, ¿no? O sea, no una parte estética, sino una parte más bien mortífera. Sí, y hasta perversa quizá, ¿no? Y perversa, claro, sí. Sí, entonces es como muy, muy amplio, pues, o sea, como muy, de verdad esto que decían, porque puede ser hasta, hace un ratito tú mencionabas como un objeto transicional, ¿no? Porque me quedé pensando. El crecimiento. Exactamente, o sea, que de pronto, marcan hasta etapas de tu vida, ¿no? Sí. Yo hubo una época en donde coleccionaba estas muñequitas que había como de papel y que de pronto tú las recortabas y que les ponías vestiditos y no sé eran qué. Bien padres. Ay, sí, me encantaban, ¿no? Y las guardaba así en mis libros, ¿no? Las muñequitas. Y era lindo, pues, pero claro que ya después, pues vete tú a saber dónde quedaron, ¿no? O sea, yo decía, pues uno pasa a otra cosa, pues, o sea, y que esa también es la diferencia entre quedarse uno como en un fetichismo y quedarse uno nada más en un objeto transicional que te ayuda, ¿no? Como a transitar una etapa de otra etapa, pues, sí. Sí, y me quedé pensando ahora que tú lo mencionabas, Sandra, en lo de la nostalgia, ¿no? Porque también hay una cosa como muy nostálgica en el coleccionar, ¿no? Claro. Sí, que no se pierda algo, ¿no? Ajá, que no se pierda y que ese objeto de cierta forma te hace como... Yo últimamente pensé, les dije a mis hijos, porque nos gustan mucho esas como basecitas que tienen como no sé ni cómo se llaman en realidad, como una burbuja de cristal y que los mueves y se viene, por ejemplo, la nieve, ¿no? Y tienen una figurita al centro y me encantan. Pero pensaba yo como en esto de que te hace como de repente transportarte a otro momento, ¿no? A otro, pues como que en el día a día te hace como de repente vivir otro tipo de momento, ¿no? Y pensaba que quizá también eso, pues es algo para lo que las colecciones sirven, ¿no? Como de repente como para conectarte con una parte muy íntima del yo, ¿no? Como muy tuya, como decías ahorita del mundo del arte, ¿no? Bueno, a pesar de ese mundo del arte que es como tremendamente competitivo y
y que tiene muchísimas facetas positivas y negativas, es una cosa como muy subjetiva también, ¿no? Y que se presta mucho para exponenciar como esas cualidades individuales pues que a uno le gustan, ¿no? Sí. Y yo pensaba también como en qué tanto dentro del proceso psíquico está la parte como más, digamos, más simbólico, en donde un objeto te representa algo, o más como en lo concreto de un objeto es algo. O sea, no es me representa, sino que es algo, y que sería la diferencia entre ser un coleccionista y ser alguien que se queda más como en un fetichismo, de tener las cosas ahí y de tenerlas en lo concreto y de consolarse hasta con esas cosas, cuando se siente solo, qué sé yo, y a nada más algo que te representa o que te evoca un recuerdo, por ejemplo, ¿no? Pensaba en las fotografías, ¿no? Que de pronto uno las ve y uno dice, ay, qué lindo, ¿no? Y te vuelves a acordar de aquella época, ¿no? Que lo viviste, pero es algo que te lo representa, pues que a final de cuentas, pues lo tienes en tu cabeza, ya lo tienes introyectado, pero no es en lo concreto, pues, no es algo que necesitas y que lo abrazas y que no sé qué, y que no te lo puedes desprender porque sientes que ya te arrancaron como la experiencia, ¿no? O la vivencia. Entonces sí se requiere también como que son procesos diferentes también. Sí, yo pensaba hasta cómo se vive la búsqueda, ¿no? Me acordaba, no sé si se acuerdan de los álbums que tenían de que, no sé, de Pokémon, de lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y que cada quien veía muy diferente llenar el álbum. O sea, había quien iba y se compraba todos los sobrecitos que había en la tiendita. Sí. Porque no podía esperar a tener lleno el álbum, porque qué difícil tolerar que haya huecos. ¿No? Y lo que implica esperar, ¿no? Ahí quien se emocionaba con, no sé, cada domingo ir a comprar su sobrecito y ver cuáles le salieron y si están repetidas, poder ir con un amigo y cambiarlas y bueno, todo lo que implica, ¿no? Pero pensaba que también eso es algo donde se pone parte de nuestra manera de vivir. Que tanto puedo tolerar la espera y como es que sea lo lindo, ¿no? De estar buscando, de estar esperando, de anhelar algo, a solamente querer llenar porque no se toleran los huecos. Sí. Y ahí yo pensaría también en algo compulsivo, como decías, ¿no? O sea, las compras compulsivas o el estar, ahora sí que llenándose de algo que en realidad no tiene un valor subjetivo tal cual, sino que cubre una angustia personal, ¿no? Sí, ahí quizás entraría un poco lo que tú decías hace rato, Luisette, como de lo utilitario, ¿no? O sea, como que cuando hay, por ejemplo, pues yo creo que la mayoría, no sé si la mayoría, la verdad no tengo tanto conocimiento acerca de eso, pero muchos de los coleccionistas tienen sus obras en bodegas, porque ya, o sea... Son demasiadas. Sí, son demasiadas y llega un punto en que pues uno sabe que lo tiene la representación en la cabeza, pero la pieza está en una bodega, ¿no? Y tendrán a lo mejor pocas piezas exhibidas en su casa, pero no es como el objeto que tú puedes utilizar, ¿no? Como por ejemplo pensaba a lo mejor en las compradoras compulsivas de bolsas, ¿no? Que las usan, pero que luego ya salió la nueva de la marca Louis Vuitton y entonces la quieren y entonces van y, o sea, como ese que es un objeto utilitario, pero que se vuelve también un poco como la implicación del objeto como tal, ¿no? O sea, de tener el objeto, que ahí yo creo que entraría ya un poco más el tema obsesivo, ¿no? Como de, como de cubrir un hueco, tapar la falta, ¿no? Que ahí ya sería pues otra cosa, pero me parece que hay como todo un abanico pues como de distinción, ¿no? De tonalidades en las colecciones, pues de subjetividad, que es lo que está bien padre también, ¿no? Sí, y también como la capacidad para poder retener algo, ¿no? Yo pensaba también en las colecciones, porque hay quien no puede retener algo, o sea, quien se tiene que deshacer de todo. Exacto, o sea, y no puede como guardar algo, o sea, y es como puede ser algo que le gusta mucho, pero es como, ay, bueno, ya lo usé, ay, ya, ¿no? ¿Quién lo quiere? O sea, ay, te lo regalo, ¿sí? O sea, porque es como si no tuviera un valor de lo propio. Así es, sí. Y también como en una cosa, sí de no, yo pensaba también como de que haga raíces, pues, ¿no? Como que se guarde algo afectivo también ahí en ese objeto, pues, sino que es
te puedes desprender muy fácilmente, pues. Y yo pensaba como en ese tipo de conducta se ve también como la parte de cómo se vincula las personas con los demás. Sí. O sea, también cómo nos vinculamos, así como nos vinculamos con los objetos o con las cosas, es también como nos vinculamos con las personas y como nos vinculamos con nosotros mismos también, ¿no? Hablando de las instancias, cuando hablabas del yo y del ello, ¿no? O sea, de qué manera nos vinculamos con esas instancias psíquicas también, ¿no? Sí. Sí, que tiene que ver pues también como con toda esta relación profunda que hay, ¿no? Ya sea con las cosas o con las personas también, ¿no? Como sentirte conectado con algo que claro, es un poco como a lo mejor una proyección de uno mismo, ¿no? Pero que te conectas con eso, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, en el arte, ¿no? Que uno puede llegar y conectarse con una pieza y no saber ni por qué, pero te conectaste, ¿no? Y tiene que ver con la subjetividad tanto de la persona como a lo mejor del artista, ¿no? Claro. Como, o sea, ha habido muchísimos intentos de explicar por qué uno se conecta con una pieza y por qué no se conecta con otra, o por qué hay unas piezas que te mueven más y otras que te mueven menos, pues al final es una subjetividad que tiene que ver con el inconsciente directamente, ¿no? Tanto de la persona, del espectador, como del artista. Sí, y de todo lo que lo rodea, ¿no? Sí, que queda en eso desconocido, ¿no? Porque yo pensaba cuántas cosas quedan más en sensaciones, por ejemplo, ¿no? O en cosas que no se pueden explicar, como tú dices, que tiene que ver con lo sensorial, con algo que se siente, no se piensa, ¿no? Y habrá quien tenga tal vez la capacidad de pasarlo a pensamientos. Y cosas que se puedan pasar a pensamientos y cosas que no. Sí. Sí, de las últimas piezas que compré fue de un artista que hace cosas como de cantera, muy bonitas. Y yo recuerdo que en esos momentos estaba yo pasando por un proceso, ¿no? De que tenía que ver, que pude como relacionarlo, ¿no? Que dije, mira, esto, o sea, me gustó. ¿Por qué? Porque yo estoy pasando por un proceso que tiene que ver con algo que me despertó esta pieza, ¿no? Como de límites, como de muchas cosas que estaban pasando en mi cabeza en ese momento. Y yo pensaba como muchas veces, pues, es útil a lo mejor, como poderlo pensar, ¿no? O como poderlo, poner en palabras, ¿no? De decir, bueno, pues, me representó esto, pero muchas veces ni siquiera es necesario, ¿no? Como que uno, por el simple placer de ver una pieza o de que esa pieza te despierte algo, algún sentimiento, alguna sensación, pues es suficiente, ¿no? Claro. Sí. Oigan, déjenme, doy unos anuncios rápidos. Claro. Sí, claro que sí. El primer anuncio es que ya próximamente va a ser el Simposium de las Américas, el número, ¿dónde está? 38. Y les recordamos pues que hay una promoción en grupo para que lo investiguen y que el título de este año es Produciendo el Inconsciente en el Encuentro Analítico. Las fechas son el 28 de febrero y el 1 de marzo, y ya saben que para más información o para inscribirse y apartar su lugar, pues le pueden echar un ojo a la página de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara para que puedan ver a nuestro invitado y pues también puedan inscribirse, ya que pues es un evento muy, muy interesante. También informarles que este sábado 11 de enero tendremos nuestro primer ciclo de Cine Club y la primera película del año va a ser El Castillo Vagabundo, y les recordamos que la dinámica es la siguiente. La película se proyecta a las 5 de la tarde aquí en las instalaciones de la asociación y los comentarios son a partir de las 7 de la tarde. En esta ocasión los comentarios van a estar a cargo de la psicoanalista Cecilia Rodríguez y la candidata Estefanía Contreras, y coordina la maestrante Aurora Briceño. Los esperamos. Ya saben que es aquí en las instalaciones de la asociación, que está ubicada en Paseo de la Arboleda 632, en Jardines del Bosque, y que es una actividad de libre acceso.
También les volvemos a informar que en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara contamos con la clínica José Sayago, que se encuentra ubicada, nuevamente les digo la dirección, Paseo de la Arboleda 632, en Jardines del Bosque, y contamos con trabajo en línea y presencial. La clínica ofrece tratamiento de psicoterapia con enfoque psicoanalítico a bajo costo, y en estos momentos se están dando 4 sesiones gratuitas a todas aquellas personas que necesitan de manera urgente el apoyo. Recuerden que para obtener este beneficio tienen que indicar que lo escucharon en el podcast. Si requieren de este servicio, pueden marcar al teléfono 333-121-5391 o mandar mensaje de WhatsApp al número 331-197-5068 con la secretaria Carmen. También recordarles que actualmente se están ofreciendo 8 sesiones gratuitas para los afectados del huracán Otis, así como a familiares que aún tienen personas desaparecidas debido a este terrible suceso. Recuerden que en la página de Facebook podrán saber más sobre el proceso para solicitar este servicio. Y bueno, por donde quieran continuar. Y yo. Es que me quedaba ahorita pensando en esto de porque escribí yo así como que coleccionismo, coleccionista, coleccionar, coleccionemos, ¿no? Como si ahorita que dijiste produciendo el inconsciente, es justo como esta invitación, ¿no? Como de producir algo que tenga que ver contigo, ¿no? Como con tu subjetividad, que al final es un poco lo que se invita en el análisis, ¿no? Como a cada vez subjetivarse más en el sentido de buscar los intereses propios, ¿no? Y aunque no tengan una explicación lógica y algo que uno pueda decir, pues como muy obsesivo, ¿no? De, pues es que hago esto por esto. Pues también es como parte del enigma del acto humano, ¿no? El poder decir, pues, ¿por qué? Porque me gusta, ¿no? Porque al final pensaba yo también en esto de quererlo explicar a través del psicoanálisis y como esto de la curiosidad psicoanalítica, que es como, bueno, al final es un acto humano, ¿no? Y los humanos, pues afortunadamente es como que hay muchísimas cosas que no conocemos pues, del ser humano como tal, ¿no? Y que también es como la búsqueda de esa humanización, ¿no? Que los actos que nos hacen más humanos, que precisamente es una de las características pues más, pues no sé cómo decirle, como precisas de la subjetivación, que a pesar de que podríamos funcionar todos iguales, somos todos diferentes, ¿no? Sí, yo pensaba que es bien linda esta invitación, ¿no? Me acordé de Antonino Ferrer, ¿no? Que decía que se trataba la sesión como un sueño, pero precisamente en la búsqueda de lo subjetivo, ¿no? Y del inconsciente, y qué está detrás de la manera en la que hablamos, de la manera en la que movemos, o sea, de la manera en la que somos en un espacio, ¿no? Y que también la manera en la que somos en un espacio, o que somos, pues se va expresando en estas cosas, ¿no? En estas particularidades humanas, como decías, ¿no? Sí. Y poder tratar o de entender algo de nosotros que no va a ser definitivo, ¿no? Sino que puede ser algo que se transforme, como ibas diciendo, algo que se va reencontrando. Se me hace como muy rico. Sí. Sí, yo también me quedé pensando que en la medida en que uno se va conociendo un poco más profundamente, como que ahorita que decías esta invitación, yo pensaba como en ver qué es lo que a mí me gusta. Y y de pronto a veces hasta surge, ¿no? En ti, como esta inquietud o esta curiosidad de poder buscarle como la historia que hay detrás de algo que probablemente antes simplemente decía, pues es que me gusta, pero como, ¿y por qué será que me gusta? Sí. Sí, y está lindo cuando uno puede, como narrarlo, pues, como decir, pues yo no sabía que me podía gustar por estas cosas, pero una vez que empecé a investigar un poco más acerca de la historia de esto, yo dije, pues sí tiene mucho que ver conmigo. Y hasta te ayuda a poder como ver cosas que a lo mejor no habías podido entender con
contigo, ¿no? Es que, no sé, a mí se me hace como muy lindo de veras cuando tú sigues y rastreas como la historia de, Claro. o sea, no simplemente como tener una colección por tenerla, pues, o sea, no simplemente porque, ay, me gustó ese cuadro y lo puedo comprar, lo compro, sino que de verdad tú digas, es que me gusta el artista, o sea, investigué sobre el artista, investigué sobre la obra en particular y tiene un significado especial. Entonces, que lo que tú tengas no sea únicamente como poner, como simplemente como poder adquisitivo, yo pensaba, Ajá. como alguien de decir, tengo la lana para comprarlo, Sí. ¿no? Sino decir, para mí tiene un valor especial, pues un valor emocional, ¿no? Pensar en los coleccionistas de autos, por ejemplo. También. O sea, cómo de verdad tienen, y te cuentan la historia del auto, ¿no? Incluso hasta de un personaje en particular, porque ahí estuvo tal personaje, ¿no? Y es como si sintieran que hasta ese personaje dejó algo ahí en el objeto y es como ahí tenerlo, ¿no? Entonces, como también eso, o sea, como buscar, que esa colección tenga un valor afectivo para ti, pues, o sea, que te deje algo en particular. Y porque sí se pueden ver los dos lados, pues, siempre, ¿no? Sí, claro, yo pensaba como en estos grandes egos, ¿no? Que se dan en el mundo del arte pues de lo compro porque lo puedo comprar, ¿no? Y porque así es. y ahorita justo pensaba en esto que decías que es muy, pues sí, es como muy, por ejemplo, esta pieza que la última que compré, pues sí, para mí fue muy importante como escuchar de la voz del artista, ¿no? Porque ahí estaba cuando la compré, estaba el artista ahí, fui, lo conocí, y como que hicimos muy bonita conexión y me platicó acerca de la pieza y para mí fue muy importante eso, ¿no? Porque yo logré conectar más con la pieza a raíz de digamos, de la explicación de la pieza, ¿no? Sí. Obviamente hay mucho también que decir en el mundo del arte de que las piezas no se explican y de que no hay nada más que la pieza que te habla, ¿no? Y que pero hay piezas que necesitas como escuchar el contexto y sobre todo siento yo en el arte contemporáneo que es más, que tiene que ver más con la forma, con los fondos que con la forma, porque el arte contemporáneo, el arte conceptual, que mucha gente pues no lo entiende y hasta lo critica, ¿no? Porque dicen, es que como, no sé, una caja de zapatos, pero ahí hay mucho detrás, ¿no? Y cuando escuchas el discurso del artista y cómo te platica lo que quiso, digamos, como transmitir a través de esa pieza, es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Sí cambia mucho la perspectiva, porque ya conectas tú con un discurso que tiene que ver con un propósito, y que ese propósito tiene que ver con la subjetividad del artista, sí. y que tiene un sentido muy profundo, ¿no? Pensando en esto de los pacientes, ¿no? De lo concreto y del pensamiento complejo, ¿no? Como a mí me gusta mucho este trabajo porque realmente puedes ver cómo un paciente va evolucionando a través de los años, de tener un pensamiento concreto, a empezarse a hacer capas, ¿no? Estas capas que tienen que ver con el pensamiento complejo, ¿no? Sí. Y ayudarlos a pensar en eso, porque igual y a lo mejor ni siquiera saben por qué. Y está bien que se cuestionen, pues, sobre sí mismos, porque algo debió de haberlos movido y al inicio a lo mejor ni siquiera lo saben. Yo me quedé pensando, y creo que en otros momentos lo he comentado, de una paciente pintora, hace muchos años, que ella, se fue transformando a lo largo del tiempo, como sus pinturas, su arte, y de pronto hasta las tonalidades que utilizaba para sus pinturas, o sea, de ser tonalidades como más obscuras, ¿no? A tonalidades un poco más vivas, con más vida, y e incluso, o sea, como un tema en particular, ¿no? Que no soltaba y no soltaba y no soltaba, y que tenía mucho que ver con su propia historia, pues, y que cuando ella lo pudo ir elaborando de una mejor manera, es como si de pronto el mundo se le hubiera abierto también, como a decir, no solamente puedo pintar esto, puedo pintar también esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Y entonces se volvió como mucho más variado también. Entonces,
es como eso, como también ayudarlos a decir, a ver, ¿y por qué? Es como cuando uno se hace un tatuaje y que de pronto te pueden decir, ay, pues es que se me hacen muy bonitos o me gustaron los colores, y tú dices, no, pues, o sea, lo vas a traer toda la vida, ¿no? O sea, como que hay que de pronto pensar un poquito, ¿no? Y profundizar un poquito qué es lo que quieres traer, porque es una marca finalmente, ¿no? Entonces, ¿de qué es la marca, no? Sí, claro, de qué es la marca, ¿no? O sea, y es como si meterte a veces y escudriñar ahí en ti mismo a ver qué es lo que te mueve, pues, y por qué te mueve. Yo me acuerdo que por ahí una de nuestras maestras, ¿no? Carmen Villoro nos mandó en una ocasión al Musa, ¿no? Como a ver una colección, ¿no? De arte, y es como, iban a hacer un trabajo de una de las pinturas que más les haya llamado la atención, ¿no? Ajá. Y entonces, no, bueno, yo decía, qué curioso, porque además, pues había varios que así nos quedamos en una en particular, pero a cada quien le evocó cosas diferentes. Ajá. Pues obviamente fueron trabajos únicos para cada uno, porque a lo mejor tú te quedaste en una parte, pero ya no viste lo demás y los otros vieron otra parte, o sea, entonces está lindo como ese encuentro, ¿no? Y y que te vayas cuestionando qué te mueve a ti, ¿no? Sí. Porque es eso, ¿no? A final de cuentas el psicoanálisis como que rescata la singularidad de cada quien, ¿no? Sí, y es un poco lo que decías ahorita, como lo sabido, como dice Bolas, como lo que está ahí pero no se sabe, ¿no? Ajá. Porque en esto que decías del tatuaje, pues quizá, claro que tiene un significado muy interno y muy subjetivo, pero no lo sabe, ¿no? Es como, pues no, porque me gustaron los colores, ¿no? Pero hay algo allá adentro que es justo lo que hace el psicoanálisis, ¿no? Como exponer esa liga, ¿no? O esa conexión que hay dentro de nosotros y que muchas veces pues no las hacemos o no las conocemos y pues vamos por la vida así como sin saber qué onda con lo que hacemos, con lo que nos gusta, con lo que, pues sí, con lo que nos mueve. Así es. Sí, pero está bien interesante, ¿no? Yo pensaba como justo pareciera que hay ciertos temas, como es que ¿por qué nos interesa a los psicoanalistas pensarlo, no? Así. Ajá. Y bueno, pues porque tiene que ver con... en todo, sí, porque tiene que ver con la subjetividad, ¿no? Y como dices, es algo de lo que nos puede ir interesando para ver cuál es el matiz que le va a dar a cada persona y qué es lo que encuentra emocionalmente o afectivamente cada persona en lo que le gusta, en las decisiones que toma, en todo esto que nos va constituyendo como personas y que también se va transformando a lo largo de la vida si las cosas van bien, ¿no? Pensaba esto que decías de cuando uno se atora en algo, pues también hay que poder ver qué de lo que puse ahí no se acaba de resolver, ¿no? Sí, me vino otra vez este ejemplo que pusiste, Luisette, de la persona que empezó como esta investigación muy exhaustiva, ¿no? De su colección, porque pensaba si no sería como una sublimación de esta investigación del yo, ¿no? De esta investigación propia, de dónde buscar, vengo, ¿no? De dónde vengo, porque al final me acordé de Olga, ¿no? Que siempre nos dice que un psicoanalista tiene que ser curioso, culto, que le gusten muchas cosas, que viva, ¿no? Que vaya al cine, que vaya al teatro, que vaya que conozca, ¿no? Porque precisamente esta curiosidad es la que nos lleva a hacer lo que tú decías, ¿no? De decir, a ver, ¿y por qué me llamó la atención esto? ¿Y por qué me gusta esto? Y voy a investigar la historia de, ¿no? Y como tener todo este bagaje cultural de lo que nos gusta, es también como de cierta forma tener esa curiosidad investigativa, o no sé cómo se diga, de uno mismo, ¿no? De rascarle y por qué sentí esto y por qué me surgió esto. O sea, a mí me llama mucho la atención cuando las personas son muy, muy claras con lo que sienten o con lo que viven, ¿no? Como que lo que pasa es que sentí esto porque momentitos atrás y que es como, y que los escuchas y que es como muy claro, ¿no? Que dices, wow, qué padre tener como esa claridad en lo que vives y lo que vas sintiendo y por qué esta experiencia te llevó a esto. Como que es al final algo que se vuelve como una cualidad humana, ¿no? El estar investigando acerca de uno mismo. No, y que construye una vida diferente. ¿No? Y pensaba, no es lo mismo
que sea una vida interna así de rica, ¿no? Con tanto movimiento, con tanta capacidad de construcción, reconstrucción, de soltar, de tomar algo nuevo, ¿no? De darle un significado nuevo a la vida cada vez. Como en esto que decías de la búsqueda de algo que se encuentra en el objeto y es otro objeto y se encuentra otra cosa. Se piensa que es una capacidad del psiquismo vivo, sí, ¿no? A tener una vida que sin esta capacidad se vuelve más encerradita. Ajá. Entonces con los mismos colores. Sí. Sí, porque pensaba en esto del coleccionismo, como a lo mejor uno podría pensar, pues uno colecciona, ¿qué? Pues el mismo objeto, ¿no? Por ejemplo, un retrato, pero es muy distinto una pieza a la otra, ¿no? Exacto. O sea, cada brinco de una pieza a la otra va siendo muy distinto. Claro. Y tampoco es de todos los retratos. Ajá. Hay una selección de algo que me atrapa. Sí. ¿No? Oigan, se fue rapidísimo. Voy a dar unos últimos anuncios. Ajá. Para que piensen con qué les gustaría cerrar. Bien. Muy bien. Bueno, recordarles que pueden visitar la página de Facebook e Instagram de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, en donde se enterarán de los eventos que tenemos día a día. Y pues también que pueden visitar las redes de La Cura por la Palabra, donde pueden transmitirnos sus dudas o comentarios y sugerencias de temas que les gustaría que abordemos. También recordarles que tenemos todas las ventas de la asociación a la venta y que están a un precio de 200 pesos cada una. No pierdan la oportunidad, ya que hay artículos muy interesantes y actuales en cada una de ellas. Hablando de colecciones, pueden coleccionar las revistas. Ajá, sí. Sí. ¿Son coleccionables? Son coleccionables, numeradas. Y se ven muy bonitas, by the way. Exactamente. El librero. Sí. Y tienen la edición muy bonita. Por allá tienes un poquito de nuestra colección. Está. Bueno, recordarles también que tenemos a la venta 5 libros. 1, Locura, enfoque multidisciplinario. 2, La mujer desde la antigüedad hasta nuestros días, nuevos paradigmas de la mujer, y el 4, Psicoanálisis latinoamericano en tiempos de pandemia. Estos 4 fueron compilados por nuestra querida Olga Varela y tienen un costo de 150 pesos. Y finalmente el 5.º libro, Psicoanálisis, ética y poética de una profesión, es de la autoría de Olga Varela, tiene un costo de 300 pesos. Si les interesa algún libro, revista o empezar su colección, hagan favor de llamar o de mandar un mensaje al Facebook de la asociación para que puedan pedir la suya y poder pasar por ellas. Y bueno, ¿con qué les gustaría cerrar? Pues a mí como a preguntarnos por qué coleccionamos lo que coleccionamos. O sea, como un poquito a rastrear como esa historia que hay detrás de, como para poder, pues también como descubrir cosas de uno mismo. Uh-huh. Sí, invitarlos también a que nos platiquen ahí en sus comentarios si coleccionan algo, si les gustaría coleccionar algo y no lo hacen, ¿no? Sí, como al final, pues ponernos en contacto con estos actos humanos que hacemos todos, ¿no? Y que de repente no registramos, ¿no? Me acuerdo de alguna vez se me quedó muy grabado en un programa de un señor que acumulaba, no me acuerdo si era periódico, pero ahorita que decías eso de que ya no podía caminar en su casa, o sea, ya era como toda una forma de vivir, ¿no? Que se vuelve también pues un estilo de vida también, exacto, ¿no? El coleccionar algo, el tener algo como tan presente en tu vida, se vuelve parte de tu estilo de vida y por lo tanto de tu forma de vivir, ¿no? Pues sí. Bueno, pues ya para cerrar, le agradecemos profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis y como siempre estamos satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos ven y escuchan y nos vemos el próximo martes 14 de enero con un tema muy interesante titulado Repetición y transformación en el psicoanálisis, con las maestrantes Berenice Martínez y Brenda Oliveros.